Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo podcast. Estamos el día de hoy con nuevos temas, principalmente temas que les importan tanto a las empresas como a las personas que enfrentan situaciones migratorias complejas. Vamos a hablar tanto del reporte BOY como de parol humanitario. Ambos están a punto de vencer y es vital que empecemos a tomar ya algunas medidas, algunas pláticas, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y el día de hoy nos acompaña Mayra, Leivis y Diana. Si pueden presentarse, por favor. Hola, buenas tardes para todos. Hola, Hola. buenas tardes. Y vamos a empezar con algunas cuantas preguntas. Ellas son expertas en varios temas y nos van a estar guiando en todo el podcast. Si tienen alguna pregunta, pues las vamos a estar leyendo igualmente en los comentarios. Pero vamos a empezar con Mayra. En la parte de los reportes anuales de la Secretaría de Estado. Todas las empresas deben de empezar por alguna parte y sobre todo ya cuando llevan bastante tiempo tienen que empezar a hacer sus reportes anuales. Entonces pueden llegar a presentarse problemas muy serios si no se empiezan a tomar ciertas medidas en los reportes. Respecto a esto, Mayra, en el reporte anual ante la Secretaría de Estado, ¿qué es importante o qué es lo que deberían de tomar como primeras instancias las empresas al presentar este reporte por primera vez? Hola, bueno, Enrique, esa es una pregunta bastante compleja porque no todos los reportes anuales tienen las mismas fechas de vencimiento, porque el reporte anual depende sí y solo sí de la Secretaría de Estado. O sea que profundizar en ese detalle, pues sería, wow, nos llevaríamos todo el podcast en ello, porque estamos hablando de 50 estados dentro del territorio de los Estados Unidos. Lo que sí es genérico para todas las empresas es que todos los años las empresas deben hacer el reporte anual ante la Secretaría de Estado. El reporte anual básicamente son datos muy sencillos que deben de llevar, porque los datos que componen el reporte como tal, nombre de la empresa, el agente registrado, cuál es el domicilio fiscal de la empresa, cuál es el estado operativo, cuáles son los miembros, socios o accionistas, dependiendo del tipo de entidad que sea. Y la operatividad de la empresa y los porcentajes de cada uno de los miembros, socios o accionistas, como ya lo mencioné. El detalle está en que el riesgo que corren las empresas que no hagan este reporte van a tener tres principales consecuencias. La primera consecuencia es que pueden acarrear multas por no presentación. Aclaro, no todos los estados tienen multas por no presentación. Hay estados que lo tienen, hay estados que no lo tienen. Las fechas de vencimiento, repito, son diferentes para todos los estados. Lo otro que sucede si tú no presentas el reporte anual es que te puede suspender la Secretaría de Estado la licencia para tu, mantener el funcionamiento de la empresa. Y por último, si pasa, pero esto ya sí va a depender también de cada una de las secretarías, es que ellos pueden tomar la decisión de hacer una disolución de la compañía. Es importante que las personas que tengan compañías en cualquier estado estén al pendiente de hacer este reporte, van a evitar multas y van a evitar cierres innecesarios, suspensiones de licencias o disoluciones. Ok, ¿les gustaría agregar algo, a Diana, Leivis, a esta Bueno, parte? en el caso de la Florida, como Ujú. bien lo menciona Mayra, cada estado tiene su regulación. En el estado de la Florida, tú puedes presentarlo desde el 1 de enero hasta el 30 de abril. Es decir, el 1 de mayo ya estás en incumplimiento y lo primero que va a ocurrir es un fee por multa, por estar extemporáneo, de $400 hasta el momento, de $400 más lo que cuesta esa renovación. Em, y también si no lo presentas hasta el tercer viernes de septiembre del año, empiezas en un proceso de disolución administrativa. Entonces, básicamente, pues es como cerrar administrativamente tu compañía. Por eso es muy importante renovar la información
que es básicamente la misma que mencionó Mayra, pero te permite continuar con tu actividad. Ok, entiendo. Entonces, esto es algo fundamental y cuando hablamos de cumplir con el trámite, pues surgen varias preguntas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas sería, ¿qué información debería de incluirse en el reporte anual? Lo comenté al principio, el nombre de la empresa, para satisfacer tu pregunta, si no quedó claro, el nombre de la empresa, la dirección fiscal de la empresa, el número de accionistas, el porcentaje de acciones que tengan accionistas miembros o socios. Cuál es el estado operativo en que se encuentra la empresa. Y hay estados, se me había olvidado, pero hay estados que piden un informe también. ¿Ok? No todos los estados lo solicitan, pero hay algunos estados que aparte del reporte anual piden un informe anual. Si no me equivoco, es el caso del estado de la Florida. Sácame de la duda, Diana, porque como el estado de la Florida no hace impuestos estatales, ellos piden el informe anual. ¿Estoy en lo correcto, Diana? No para todos, no para todas las compañías. Ujú. Tienes que cumplir con unos requisitos, unas industrias realmente. Pero también lo que no piden en la actualización es el porcentaje de los accionistas. Eso solamente lo pide como al momento de la constitución. De resto es como actualización, pero no pide los porcentajes. Pide quiénes son los dueños o socios, pero no ese detalle de información. Y Ya. dependiendo si te piden un reporte anual Sí, bueno, aquí adicional. en el estado de Carolina del Norte, a menos que haya cambiado el formulario, sí piden los porcentajes todos los años. Pero es lo que venimos diciendo, todo depende de la Secretaría de Estado. Incluso hay secretarías que no permiten que se mande de manera online, mientras que hay secretarías que sí permiten que se mande de manera online. Eso Correcto. también es un tema de presentación. Particularmente, tengo entendido, la Florida sí lo acepta y obviamente aquí Carolina del Norte también lo acepta. Ujú. Que Correcto. el reporte de manera online directamente a la plataforma. Entonces, es algo que todos los negocios deben de presentar y como también sabemos, todo tiene una fecha límite. Supongo que el reporte anual pues no es la excepción. ¿Qué pasa si se les llegase a pasar la fecha? ¿Hay algo que se puede hacer? Sí Bueno, se puede. Adelante, Diana. perdóname, Adelante. Mayra. No, adelante, Bueno, adelante. en la Florida sí lo puedes presentar el día siguiente o los días siguientes, solo que de inmediato, como es online, él tiene el deadline el 30 de abril y te cobra una multa, lo presentas y digamos que vuelve a quedar como activa. Pero como te mencionaba, si no lo haces en la fecha de septiembre, entra en disolución. Entonces ahí ya tienes que entrar a explicar por qué no lo hiciste y pedir que te la vuelvan a activar de manera administrativa. Eso tiene otro tiempo adicional. Para acá, para Carolina del Norte, el deadline es el 15 de abril y según la información que se maneja en la Secretaría, luego de la posterior a esa fecha de presentación, tienes que pagar un fee de penalidad de $600. Eso dice la norma, pero a mí me pasó en lo particular, fue algo muy cómico, pero me pasó con un cliente que la persona no hizo el reporte dentro de la fecha que manda la secretaría y cuando yo hice el envío del reporte, yo estaba pensando que obviamente el FIP me lo iban a cobrar lo que cuesta el reporte porque tiene un costo y adicionalmente me iban a hacer el cargo de la multa. Y mi sorpresa fue que a esa persona no la multaron. Entonces, ahí sí de verdad paso por el desconocimiento de por qué no ejecutaron la multa, porque realmente lo dice, sí lo dice, pero esa persona no fue multada. Entonces ahí como no sé si lo dice, es que no me atrevo a decir nada porque no tengo, digamos que, una base como para dar un juicio de valor al respecto, pero sí tuve esa experiencia. Aún con eso, siempre se va a llamar a que lo hagan antes de la fecha límite, porque obviamente lo que no se quiere es pasar por procesos de disolución o pasar por procesos de multas. Sí, Correcto. claro. Entonces, pues
tanto multas, disoluciones, hay muchas cosas que pues pasan si se les llega a pasar un poco el tiempo. Lo importante es que se llegue a presentar lo antes posible para que no ocurran este tipo de cosas. Pasando ya directamente a otro tema, prosiguiendo en esta línea, vamos a hablar sobre el tema de los ingresos. Para esto vamos a comenzar contigo, Leivis. Muchas personas, especialmente personas que trabajan por cuenta propia y tienen negocios pequeños o tienen negocios pequeños, a veces no están seguros de cuándo es obligatorio el presentar una declaración de impuestos sobre uno de sus ingresos, ¿no? ¿Podrías aclararnos un poco para nosotros cuándo es obligatorio el presentar una declaración de impuestos sobre los ingresos en Estados Unidos? Bueno, Enrique, sí, es muy buena esa pregunta y aclararlo porque sí hay varias personas que tienen dudas con relación a eso y es bueno que lo aclaremos. Eh, a pesar de que en la publicación 17 de la IRS eh, se informa que todos los ciudadanos, ¿no? Deben de presentar en base a los requisitos, o sea, su estado civil, el estado civil que tengan y su income gross, o sea, su ingreso bruto. ¿Qué sucede con esto? Que también existe la publicación 334 de la IRS que nos dice que toda persona que tenga un ingreso de $400 o más está obligado a declarar sus impuestos. No importa en este caso si su deducción estándar no llega por ejemplo, los $13,850 anual, que es lo que pone la IRS, pero está teniendo un ingreso, entonces se le hace su declaración de impuestos por su formulario 1040 y se le adjunta un anexo C, donde va reflejado lo que ingresó, los gastos que tuvo en base a su negocio. Ojo, que si son varios negocios, entonces se anexarían, se apuntarían, discúlpame, varios anexos C, o sea, independientes cada uno. Y pues nada, en contexto, sí están obligados a presentar sus impuestos. No importa Ahí, que... ahí voy a hacer un refresh, Levis, porque Sí. según la publicación Ujú. 334 del IRS, realmente no dice que son $400 de ingresos. La obligación es que una persona está obligado a partir de $400 Ajá, en ingreso a taxar el self-employment ser tax. employee, Esa sí, es entonces ahí sí, técnicamente entramos en una disyuntiva porque existe un vacío, existe un hueco en la ley, porque la ley me está diciendo a mí que yo tengo por obligatoriedad, ¿ok? Declarar los impuestos en función de mi edad, de mi estatus de mi estatus de presentación y de mi ingreso en función de la deducción estándar que se estándar, aplique a mi caso. Pero por otro lado, la ley también exacto, dice que si tienes $400 de ingresos, estás obligado a a reportar el Self-Employment Tax, que todos sabemos que eso se va tanto para pagar lo que es el Seguro Social y el Medicare. y el Medicaid. ¿Ok? Entonces, este punto es bastante bueno extenderse aquí. Me gustaría si Diana tiene algo que aportar, porque este punto es interesantísimo, porque existen personas que dicen, yo no voy a hacer mi declaración de impuestos porque por ley yo no estoy obligado a presentar una declaración. Y esas personas están perdiendo créditos tributarios importantes. Exacto. Y ¿Ok? más, incluso, Pierden créditos tributarios sí, importantes. A veces las personas dicen, es que yo no trabajo, pero resulta que esa persona exacto, hace, no sé, tortas y vende las tortas por pedazos. Y exacto, hace pastelitos y vende los pastelitos para los amiguitos del colegio de los niños. Y no sé, o sea, cualquier actividad que puedas hacer tú, ya eso se convierte en un ingreso para efectos de declaraciones de impuestos. exacto, exacto. Incluso hace poco tuve una conversación con una persona, una muchacha, que me explicaba eso. O sea, me decía, hace 2 años no declaro impuestos porque, bueno, yo no tengo trabajo como tal, yo no tengo, o sea, no trabajo para ninguna empresa. Yo lo que hago es que a mí me llaman ciertos vecinos, ciertas de mi condominio, y lo que hago es limpiarles la casa.
ok, pero ella tiene que hacer una inversión, tanto de tiempo como de materiales que ella tiene que comprar. Y ya eso como que va, ¿entiendes? Es un reporte de lo que está empleando para poder desempeñar esa labor. Entonces, eso se refleja. Ya por ese simple hecho, tiene todo el derecho y la obligación de declarar sus impuestos, porque como Correcto. explicaba Mayra, obviamente siempre aplica algún crédito. Creo que para reforzar lo que está diciendo Lady Mayra, em, es importante tener en cuenta que no necesariamente presentar una declaración de impuestos significa que tienes que pagar impuestos al Correcto. final del ejercicio, porque Exacto, puedes tener ingresos, pero como bien lo dices, tienes un gasto exacto, que te disminuye y a la final estás perdiendo la oportunidad de pagar a tu retiro, lo que es salud y pensión, y perdiendo los créditos a los que por exactamente. obvias razones tienes derecho por el solo hecho de desconocimiento o porque muchos preparadores dicen, no, si no cumples la base, no te preocupes que no presentas. No, Entonces, eso jamás. creo que vale la pena que la gente se tome un receso y diga, ok, no necesariamente tengo que pagar, pero sí estoy en la obligación de presentar y pues digamos que beneficiar el proceso de presentación de impuestos, Claro, beneficiarse del porque proceso. se convierte en un beneficio futuro, en primera Claro, Correcto, instancia, ¿ok? Y eso es lo que las personas no están viendo, que cuando ya no tengas la capacidad de trabajar, vas a tener una pensión de vejez, vas a claro, contar con un seguro médico pagado, que son los beneficios de uno ser parte del sistema, de la parte tributaria del sistema, porque estás contribuyendo a eso. Y adicionalmente hay muchas personas que tienen dependientes, que no serán todos los casos, pero que están dejando pasar por debajo de la mesa esos exacto, créditos porque no están bien informados. exactamente, exactamente. Eso también y es bien algo importante. para, perdóname, No, 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 dale, Diana, no hay problema. que algo que quería complementar y me parece importante es que una de las bases de datos del Estado, por decirlo de alguna manera, base de datos, son los impuestos. Es decir, ellos ahí tienen como el reporte de las personas que están a su cargo como Estado. Cuando existe eventos como tipo pandemia, en este momento que nosotros, por ejemplo, estamos en un momento de una dificultad de huracanes, de desastres naturales, para que el Estado pueda proporcionarle apoyo y ayuda a las personas que están en estas zonas o en estas dificultades, pues su base de datos son los impuestos para determinar cuántas personas hay. Es uno de los mecanismos más afinados a la realidad de cuántas personas deben ayudar o pueden ayudar. Entonces, también hace parte de una especie de censo poblacional Exacto. eh, para Es un dato posibles más exacto. Sí, apoyos. y fíjate que eso pasó muchísimo cuando los cheques del COVID, que el primer cheque le llegó a todo el mundo, pero ya el segundo cheque, la base de datos que tomaron fue la base del IRS. Por eso fue que el Correcto. segundo y el tercer cheque de estímulo, hubo muchas personas que el cheque no le llegó y tuvimos que, yo no sé si tú viviste esa experiencia, Diana, pero tuvimos que hacer la reconciliación de esos cheques en las declaraciones de impuestos. Ujú. Lo Correcto. recuerdo perfecto, Correcto. que fue el año de los mega reembolsos. Así se le Correcto. denominó, porque Correcto. aparte de que cambiaron algunas cosas en función de los créditos de niños, el Child Tax Credit, adicionalmente a eso hubo muchas personas que tuvieron que hacer el reclamo de los cheques de estímulo por el COVID. Ujú. Sí, Correcto, correcto. Y en temas de desastres, también te, pues, suena un poco extraño, también te beneficia porque pues si no puedes cumplir, tienes una justificación de decir, hey, yo presento, pero estoy viviendo una situación especial, me acojo a esta norma que ustedes mismos me están dando, pero si yo no les proporciono porque aparte de presentar mis ingresos, yo les estoy diciendo dónde estoy yo ubicada, si tengo dependientes, Exacto. cuántos ingresos tengo, de qué vienen mis ingresos.
para ellos poder saber cómo van a ayudar a la población que está en una situación En una situación de difícil. desastre. Uh-huh. Correcto. Y paradójicamente eso también trae como consecuencia las extensiones automáticas tanto de presentación y pagos. Ahí Correcto. automáticamente se frena todo el proceso de multas por incumplimiento porque están bajo una declaración de desastre y automáticamente lo extienden tanto la presentación como el pago. Generalmente siempre lo corren a febrero del año siguiente. Es más o menos el periodo que la experiencia me dice que lo hacen. Correcto. Claro, y pues todo esto es fundamental para estar al tanto y evitar tanto problemas con el IRS y también obtener beneficios que todos podemos obtener gracias a estar al tanto y al obtener pues las obligaciones, al cumplir con las obligaciones fiscales que a lo mejor no tenemos la obligación de hacerlo, pero está en nosotros el poder hacerlo. Y pasando rápidamente, siguiendo con el tema de reportes, vamos a un reporte que ha estado sonando mucho últimamente, que es un reporte que ya se tiene que presentar, y vamos a adentrarnos un poquito más a lo que es el reporte BOI, que se relaciona con la transparencia y las obligaciones de quienes tienen negocios y participan en ellos. Es un tema que ha generado preguntas en los últimos años, pero me gustaría saber específicamente contigo, Diana, ¿qué es el reporte BOI y quiénes están obligados a presentarlo? Bueno, realmente para ponerlo en términos más prácticos, el reporte BOI hace referencia a la información del beneficiario final de las empresas, ¿vale? Entonces, lo que nos pide es que informemos quiénes son los dueños de las compañías, cuáles son sus porcentajes, dónde están ubicados y sus documentos de identificación. La mayoría pues son extranjeros, tendrán su pasaporte o su identificación que corresponda. Esto se hace desde el año pasado, la normativa salió el año pasado y está el año pasado y dentro de los tiempos que están establecidos para eso. ¿Y cuáles serían las consecuencias de no presentarlo o de presentarlo incorrectamente? Bueno, existen sanciones o más bien multas por no presentar. Existen dos tipos de multas en este momento ligadas a la presentación. Una para las empresas que estaban creadas antes del 1 de enero del 2024, que tienen un deadline, que es el que está por cumplirse, que es diciembre 31 del 2024. Eh, y está el segundo deadline, que es una vez, por lo menos en la Florida, no sé, Mayra ahorita nos comenta cómo estará, pero son 90 días una vez aperturada la compañía. Desde el 1 de enero del 2024 se tienen 90 días para presentar este reporte. Si no, obviamente, multas hasta de $25,000. eh, eh, y también tiene otras sanciones que van más ligadas a temas de cárcel, restricciones en sus visados. Bueno, todo esto realmente ocurre porque este reporte, una de sus finalidades es el lavado de activos, identificar el lavado de activos. Entonces, pretende tener claridad de quiénes son los dueños, de dónde viene el dinero, cómo se está usando. Entonces, por eso, una de las sanciones va ligada directamente pues, a temas de prisión y multas por no presentar desde, bueno, 25,000 por persona, ¿no? Porque depende si son muchos socios, pues será por cada socio, ¿no? Entonces, más o menos esos son como los topes de momento. Sí, incluso ese reporte es tan importante que puede afectar hasta en temas de ciudadanía, suspensión de pasaportes, suspensiones de salida del país. Esto es para extranjeros y para ciudadanos, ¿ok? Aquí no se salva nadie. Cuando dicen quiénes tienen que presentarlos,
toda persona que esté dentro de cualquier compañía, que sea un miembro de cualquier compañía, debe de presentar ese reporte, ¿ok? Porque las sanciones realmente son bastante duras. Y adicionalmente a eso, lo que Diana decía, efectivamente aquí en Carolina del Norte también son 90 días a partir de la fecha de apertura de la compañía. Que lo cambiaron porque hace un par de meses eran solamente 60 días. No tuve esa experiencia. A mí me Nosotros tocó sí. vivirla con algunos clientes empresariales, pero cuando yo aperturé esas compañías, automáticamente el correo electrónico que me genera la secretaría decía que 90 días para todos los casos que manejé. No me tocó manejar 60 días, la verdad. No sé, a nosotros sí nos dieron en los primeros meses, eran 60 días y Ok, ya luego lo ampliaron 30 días más para las exactamente. que se crean a partir del primero del 2024. Sí, porque las multas vienen generadas de $500 por cada miembro diario, $500 diarios por cada miembro de días de retraso en presentación, hasta un tope de $25,000 es la multa financiera. Y bueno, ya el resto de las sanciones penales ya creo que fuimos lo suficientemente claras con ese tema. Aunque la gente no lo crea, es un reporte bastante importante. Es bien delicado el Sí. tema. Sí, sí, es muy delicado. La Pues verdad que sí. definitivamente el evitar errores aquí es clave, ¿no? Y pues supongo que hay muchos pasos o algunas cosas en específico que se tienen que hacer para la presentación del reporte. Pero pasando justamente al tema de los errores, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen al presentar estos reportes? Yo creo que pueden ser Bu- errores de tipeo, pero no tiene una afectación tan grande porque cualquier error de tipeo se puede subsanar, ¿ok? Esa es una de las bondades que nosotros tenemos en esta profesión, que los errores de tipeo no están catalogados como graves, a menos que cada uno de los entes correspondientes en cualquiera de las áreas que estemos manejando logren detectar que se está haciendo por hacer fraude o por hacerlo de manera frívola, de manera indiscriminada. Pero un error de tipeo, eso no va a acarrear consecuencias porque se puede subsanar. Sí, realmente, hasta donde tengo entendido, no hay sanción porque haya un error, Uh -huh, ¿sí? A menos que sea voluntario uh -huh. digamos que esconder al beneficiario final, Información. porque digamos que si una sociedad está constituida por otra sociedad, se tiende a pensar que yo voy a poner a la sociedad que es dueño o partícipe. Diana, nos habíamos quedado contigo en la última pregunta acerca del reporte Boy. Mayra nos estaba comentando que los errores más comunes normalmente son de tipeo y tú nos ibas a comentar algunos errores que tú has vivido. ¿Nos podrías continuar platicando, por favor? Bueno, sí, te estaba mencionando que realmente los errores de tipeo no son graves y pues de momento no hay sanción. Tú puedes actualizar la información y mediante esa actualización corregir lo que de pronto quedó mal, un nombre que te haya faltado una letra o algo, sí, digamos que de tipeo, como bien lo dicen. ¿Qué sí es grave? Cuando se intenta ocultar los beneficiarios finales a través de siendo los dueños de la compañía, otra compañía, un partnership, y yo reporto solamente el partnership y no quiénes son los dueños de ese otro partnership. Entonces nosotros tenemos la obligación de ir hasta el final y encontrar el individuo dueño de las acciones. Entonces, si yo tengo que, para llegar a mi beneficiario final, buscar en 3 o 4 empresas, es mi obligación ir y buscarlo y agregarlo. ¿Sí? Eso es creo que lo más importante. Cuando son sencillas, pues está 2 socios, 3 socios, y no pasa nada, se reporta, se ponen sus documentos, pero cuando son compañías un poco más grandes que tienen eh, como socios, partnership, ahí es donde realmente hay que hacer el proceso de irse hacia atrás hasta encontrar el beneficiario individuo final para poder reportar
esa información completa. Eso sí, de momento, lo que te digo, no tiene una sanción establecida que, digamos, esté en el radar, pero a la final del ejercicio sí va a tener pues una multa y obviamente ya temas legales, Y dificultades esa es una legales. estructura que se utiliza mucho aquí porque las grandes corporaciones tienden a lo que se denomina en el populimeo una estructura tipo paraguas, de tal forma que es un conglomerado de empresas, pero debajo de esa gran empresa existen lo que se llaman las subsidiarias. Entonces, una se encarga, por ejemplo, voy a decir ejemplos muy sencillos, de hacer marcadores, la otra se encarga de hacer ropa, la otra se encarga de hacer peluches, etcétera, etcétera, etcétera. Y están dentro de un conglomerado y lo que hay es que ir atrás y atrás. Y a veces suele pasar que una corporación S es dueña de una corporación C, pero esa corporación C es dueña de una LLC, incluso pueden llegar hasta tener DBAs dentro de la estructura, ¿ok? Por un tema de manejo de marcas que se tiene que manejar a través de un DBA, ¿no? El manejo de una marca. Y obviamente el reporte está diseñado para eso, para no ocultarle al FinCEN, porque realmente esto es una normativa del FinCEN, cuál es la verdadera información del contribuyente final, en este caso. Uh -huh. De acuerdo. Ok, entonces pues ya nos queda un poquito más claro, todos los socios, todas las personas que estén involucradas en el área administrativa del negocio, pues tienen que presentar No, Enrique, ni o ser siquiera en el parte área del... administrativa, porque tú puedes tener una actitud pasiva ante el negocio. Tú puedes que no hagas nada dentro del negocio, solamente con el hecho de que en el registro de esa compañía está tu nombre, tú ya tienes que reportarte dentro de ese reporte que se vaya a hacer. Entonces todas las personas Indistintamente que del formen parte... porcentaje que tengas, tú puedes ser el dueño del 1% si quieres, no va a pasar nada, pero tú tienes que aparecer en ese reporte. Y no Ok, importa si contribuyes de manera activa o pasiva dentro del negocio, tienes que aparecer en el reporte. pues ya con esto nos queda un poquito más claro cómo podemos navegar un poco en este proceso de una manera más efectiva. Y continuando hablando de procesos que ya están a punto de vencer, porque pues el reporte hoy es algo que ya está en las fechas límites, vamos a pasar a algo que también está de boca en boca en algunas personas, sobre todo en los migrantes, vamos a decirlo así. Y Mayra, regresamos contigo acerca del parol humanitario. Ha sido tabla de salvación para muchos ciudadanos, tanto como cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses, pero está a punto de vencer y eso genera alguna incertidumbre, se quiera o no. ¿Qué implicaciones tiene esta no extensión? ¿Qué implica la no extensión del parol humanitario para los ciudadanos de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua? Empecemos por laxos. El primer parol que se va a vencer es el parol humanitario que fue emitido por el gobierno de Estados Unidos en el año 2022, que fue el primer lote de migrantes que empezaron a ingresar a los Estados Unidos de manera organizada bajo este mecanismo. ¿Ok? Vence ahorita en el mes de octubre, a finales del mes de octubre va a vencer. Eso para los venezolanos. Realmente para lo que es ciudadanos cubanos, haitianos y nicaragüenses, vence en el 2025, porque fue emitido para el 2023. Estoy hablando del primer grupo que entró bajo ese beneficio migratorio. La sanción muy simple. Si no lograste ajustar estatus por cualquier otro beneficio migratorio, llegas a deportación. Realmente esa es la sanción más grave, porque en ese lapso de 2 años que te da a ti migración, tú tenías que buscar cualquier mecanismo de acción para tú poder ajustar un estatus por lo menos de presencia legal dentro de los Estados Unidos, porque técnicamente tú con ese paro lo que estás es bajo una libertad condicional.
O sea, lo más grave Claro. es que esas personas van a pasar a un proceso de deportación. Obviamente, no es que se va a vencer el parol hoy y al día Ujú. siguiente va a llegar y ICE o DHS a estarte tocando la puerta de tu casa. No, no funciona de esa manera, ¿ok? Pero sí te vas a quedar de manera ilegal y todos los beneficios que tienes automáticamente los pierdes porque los permisos de trabajo se van a vencer. En el momento que se te vence ese permiso de trabajo, como no tienes un beneficio legal dentro de los Estados Unidos, automáticamente te vas a quedar sin un permiso de trabajo porque se va a vencer a esa fecha. Sí, y esto pues, es preocupante, especialmente para las personas que no han regularizado todavía esa situación. Y otra de las preguntas sería, ¿hay alguna alternativa legal que se pueda hacer? ¿Hay algo que pueda hacer que se cambie ese estatus después de obtener el parol? Sí, antes que todo voy a aclarar un punto, no somos abogados. Cualquier comentario que nosotros hagamos no se constituye como una asesoría legal. Nosotros podemos acompañar a personas en el proceso porque sí, lo hacemos de esa manera. Yo soy paralegal, pero no soy abogado y eso quiero que quede bien claro, ¿ok? No constituye una asesoría legal. La recomendación siempre va a ser, hable con un abogado, pero hay personas que, bueno, no tienen, digamos que, mecanismos para acceder a un abogado. No voy a entrar en esos detalles, ¿no? Sí existen mecanismos y todo va a depender de la nacionalidad. Por ejemplo, para el primer lote que entró de venezolanos, que está en vencimiento ahorita, que fueron las personas del 2022, todas esas personas se pueden amparar bajo el proceso del programa de protección temporal, el estatus de protección temporal. ¿Por qué? Porque el primer lote entró en el 2022. El primer TPS asignado para Venezuela fue en el 2021, pero luego hubo una redesignación el 31 de julio del 2023. Las personas que hubieran entrado antes de esa fecha podían ajustar a través del TPS. Obviamente el TPS no genera ciudadanía, pero es un estatus de protección temporal y te genera beneficios para estar dentro de los Estados Unidos. ¿Ok? Eh, para efectos de los cubanos que entraron a través de ese parol al año y un día, como tienen un parol y entraron de manera legal, tienen la posibilidad de solicitar la residencia y el ajuste de estatus, ya que ellos se amparan bajo la ley de ajuste cubano. Y si Claro, no, para muestras un botón, es Lady que correcto. está allí puede reforzar esa información. Sí, 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 es correcto. En el caso de los cubanos tienen esa ventaja, se le puede decir ventaja, ¿no? Que al año y un día, por ley de ajuste cubano, pueden presentar su solicitud de formulario I-485 sin ningún tipo de problemas y bueno, pues el proceso avanza bajo los límites, ¿no? De tiempo establecido y no tienen ningún problema. Ahora, eso sí, muchas personas también, por decirlo de alguna manera, falta de desconocimiento, no buscan, ¿no? La asesoría más indicada y no lo hacen al año y un día. Entonces va pasando tiempo, va restándole y si se ponen a ver, también caen en esa situación de verse en peligro de ser deportados. O sea, no porque seamos cubanos que nos ajustemos a la ley, que tengamos esa ventaja de la ley de ajuste cubano de al año y un día, si no lo haces y sigue corriendo el tiempo y no te ajustas, no buscas un estatus legal dentro del país, pues obviamente entras en el peligro de ser deportado a los 2 años de vencimiento de este parol. Es lo que explicaba Mayra, no es que al otro día te van a tocar la puerta, pero sí ya tienes que ir, o sea, se debe de tener en cuenta que ya están en ese riesgo. Ese riesgo puede correr, pueden recibir cartas de ICE donde deben de presentarse y bueno, ya saben. Entonces, lo más lógico es que al año y un día apliquen ese beneficio. Sí, y no Sí, tienen, bueno, correctamente. ningún Y tipo de otro problema. beneficio que sí, aquí sí ya no estaríamos hablando de nacionalidad porque los ampararía a todos, es la solicitud de un asilo político. Bueno, Exacto. mal llamado asilo político, como digo yo, porque la realidad es que el término correcto es asilo.
porque existen varios tipos de calificación para. Lo que pasa es que todo el mundo lo decimos asilo político porque el 90% de las veces es por persecuciones políticas, pero Sí, no necesariamente un asilo, es por razones políticas, puede ser sí, por razones religiosas, puede ser por discriminación sexual, puede ser por grupos de mismo. pertenencia. Y o sea, Ujú. existe todo un proceso de calificación allí, ¿ok? También están las personas que pueden ajustar a través de una petición laboral. El otro beneficio es una petición familiar y existen ciertos tipos de visa que no voy a profundizar en eso, que también te pueden generar un estatus legal dentro de los Estados Unidos, solamente que tienes que hacerlo dentro de los lapsos correspondientes, no esperar Exacto, a última hora que ya te quedas en un periodo ilegal para poder solventar la solución cuando ya se sabía que eso se tenía que hacer. exacto. O sea, Claro. básicamente no se puede perder el tiempo. Es Correcto. Aquí el importante tiempo es oro. jugar con Realmente el con los tiempo. procesos migratorios el tiempo es oro. Más Sí, cuando andamos en busca de, por ejemplo, permisos de trabajo, que es la cuenta del reloj, es que eso correcto. genera un tanto de confusión, el reloj, porque una cosa es el reloj ante UCIS y otra cosa es el reloj ante la corte. Los relojes corren de manera diferente. Pero bueno, no Sí, es el tema que estamos tocando ahorita. sí, Claro, pues es bien importante saber que no todo está perdido, todavía hay tiempo. Lo Sí, importante pues es actuar antes de que llegue la hora, antes de que llegue el reloj. Para finalizar ya el podcast del día de hoy, me gustaría hacer una pregunta general. Pues Mayra nos habló un poco acerca del reporte anual y del parol. Leivis igualmente nos habló acerca de su experiencia en el parol, tanto en impuestos. Y nos habló también esta Diana acerca de un poco de igualmente tanto impuestos como el reporte Voy. Entonces, me gustaría para poder finalizar con una última pregunta, y esta va para ustedes tres, ¿qué consejos le podrían dar a las personas de todo lo que hablamos el día de hoy? Bueno, yo les puedo decir que no dejen para último momento, porque todo de último momento es más costoso. Adicional, que siempre consulten a un profesional, bien sea en impuestos o bien sea en derecho, un abogado, un preparador de impuestos, un contador, que les pueda dar un concepto profesional porque no todos los casos son iguales, no para todos funciona lo mismo. Lo que nosotros estamos dando, pues es una información general y se debe ir a detalle. Entonces, siempre la recomendación, ir a un profesional. sí, definitivamente de acuerdo con Diana. Y yo también voy a hacer algo en uso de mi experiencia, particularmente en términos migratorios, es que a veces las personas no quieren dar información completa. Cuando uno pide una información, aunque parezca muy tonta, el por qué me estás preguntando esto para efectos migratorios, eso tiene una razón de ser. Muchas veces las personas creen que cuando uno hace determinadas preguntas, particularmente con relación a la familia, voy a tocar ese tema, Mm. padres, madres, hijos, hermanos, etcétera, ellos creen que esa información, no sé ni qué es lo que creen porque uno lo está preguntando, eso tiene una razón de ser. Y es que tú no te puedes enfocar en el hoy, tienes que ver al mañana. ¿Por qué migración necesita esa información? Porque si mañana tú te haces residente de este país o te haces ciudadano de este país y tú tomas la decisión de hacer una petición familiar, lo primero que va a revisar migración es las personas que tú pusiste allí. Y en el momento en que ellos verifiquen, porque van a cruzar los casos, siempre van a cruzar la información. Oye, pero, ¿y esta persona? Tú me dijiste que tu mamá se llamaba Juana Lozada. ¿Y por qué estás reclamando a María Rojas como tu mamá? No entiendo qué es lo que está sucediendo allí, por decirlo algo. Entonces, importante la información que uno les pide, la información que sea real, la información que sea verificable, la información que sea, que todo tenga una base y una razón de ser. exacto, exacto. ¿Te gustaría hacer alguna recomendación, Leif?
No, está bien, como dice Mayra y Diana. Y bueno, si hay algo también que muchas personas, en base a la información, como dice Mayra, muchas personas como que le temen a dar información pensando que, no sé, o que se van a enredar más, o que se les puede detener el proceso. Y pues no, es como dice Mayra, al final esa información en un futuro te puede beneficiar. Más sin embargo, sí te puedes ver perjudicado si ocultas algún tipo de información que es Correcto. importante, ¿entiendes? Para emigración, porque acuérdate que estamos hablando de serte, ya sea residente de los Estados Unidos de América o ciudadano, o sea, que es mejor estar clarito y toda la información que se pida, brindarla correctamente para evitar errores y situaciones, además de los beneficios futuros que le puede proporcionar. Así es, hay que recordar que pues ante todo la transparencia, el ser Exacto. sinceros, ayudan muchísimo a tanto temas de migración como con temas de impuestos, o sea, el ser completamente transparente con todas las cosas que hagamos es vital para quienes estamos en situaciones tanto empresariales, migratorias o cualquier tema que sea complejo. Mayra, Leivis y Diana, muchísimas gracias por compartirnos un poquito de su conocimiento. Gracias a ti. Esperamos que pues sea de apoyo para las personas que lleguen a escuchar este podcast. ¿Hay alguna pregunta en el chat? Creo que de momento no hay ninguna. E igualmente, pues les recordamos que los podcasts los estamos haciendo todos los días martes a partir de las 5:30 de la tarde, hora de Estados Unidos. Tratamos Hora del varios este. temas. No somos abogados, como mencionaba Mayra, hablamos desde experiencias y cosas que hemos investigado. Todos los temas y cada caso llegan a ser particulares. Hay que consultar a las personas legales para poder llevar los procedimientos de acuerdo a. Nosotros hablamos desde la experiencia y desde lo que se llegue a investigar desde Sapiencia. Y pues nada más que recordarles que pues cualquier información que se necesite cuentan con nuestras ligas. Tenemos asesores expertos tanto en migración como en tema de impuestos. Y pues yo creo que esto sería todo por el día de hoy. Nos veríamos hasta el próximo podcast. Muchísimas gracias a quienes se conectaron. Gracias otra vez a Mayra, Leivis y Diana por haber estado en el podcast del día de hoy. Gracias a ti, Enrique, por Gracias. darnos siempre la Gracias. oportunidad de estar aquí contigo en este espacio. Nos vemos Mu- la próxima semana. Muchas gracias. Nos vemos. Vale. Cuídense. Gracias. Bye. Bye.